¿Alguna vez te has sentido perdido buscando respuestas sobre cómo tomar decisiones sabias para tu vida? Es una lucha que muchos enfrentamos, pero hay una verdad profunda que puede cambiar todo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Hoy veremos cómo Dios quiere enseñarte a tener la sabiduría que transformará cada área de tu vida. Te mostraremos cómo buscar esa sabiduría divina, cómo reconocerla cuando llegue y cómo aplicarla en tu caminar diario. ¿Estás listo para recibir la dirección que solo Él puede ofrecerte? ¿Qué harías si te dijera que la sabiduría que necesitas para tomar las mejores decisiones ya está disponible para ti y que no tienes que buscarla en un montón de libros o consejos humanos? La verdad es que la sabiduría más profunda, aquella que puede transformar tu vida, viene directamente de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta poderosa promesa no solo es un consuelo, sino también un desafío, porque muchas veces, al tratar de navegar por las aguas de la vida, nos olvidamos de que la fuente de sabiduría verdadera está justo allí, a nuestro alcance, disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. ¿Y sabes qué? No tienes que esperar a ser perfecto para recibirla. Dios no espera que tengas todas las respuestas ni que tengas la vida resuelta antes de pedir su sabiduría. Él te invita como un padre amoroso a acercarte a Él con humildad y confianza. No necesitas una baja por falta de conocimiento en tu vida para pedirle a Dios que te muestre el camino. De hecho, es precisamente al reconocer que no lo sabes todo, al admitir tu incapacidad, que se abre la puerta para que Él entre y te enseñe lo que necesitas saber. En Proverbios 2:6 leemos: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta cita no deja lugar a dudas. La sabiduría verdadera es un don de Dios, no algo que podamos ganar por nosotros mismos a través del esfuerzo humano. No se trata de tener más experiencia, ni de acumular más logros, ni de leer más libros, aunque todo esto puede ser valioso en su contexto. La verdadera sabiduría, esa que nos da dirección en momentos de duda, que nos muestra el camino cuando no sabemos qué hacer, solo puede provenir de un lugar, de la boca de Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando buscas sabiduría no debes depender solo de tu propia comprensión o de los consejos que encuentras a tu alrededor. Claro, Dios puede usar a otros para hablarte, pero la fuente última y la autoridad que necesitas está en su palabra. Cada vez que abres las Escrituras, estás accediendo a una mina de sabiduría infinita, una fuente que nunca se seca, una que te revela cosas que ni la experiencia humana puede enseñarte. Jesús, al enseñar a sus discípulos, les dijo en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras resuenan como una invitación directa a que tomemos acción. No es suficiente con esperar que la sabiduría caiga del cielo sin buscarla, sin pedirla, sin abrir nuestros corazones. Dios está dispuesto a enseñarnos, pero la acción es nuestra. El primer paso para recibir esa sabiduría es reconocer que la necesitamos. Este es el principio básico que necesitamos internalizar. La sabiduría comienza cuando admitimos que no tenemos todas las respuestas y que no podemos manejar la vida por nosotros mismos. Mucha gente pasa por la vida tratando de tomar decisiones basadas en su propio entendimiento, sin consultar con Dios, sin detenerse a buscar su guía.
Pero la verdad es que Dios no solo quiere ser una referencia en momentos de crisis, sino un guía constante. Él quiere que nuestra vida esté alineada con su voluntad todos los días, no solo cuando nos sentimos perdidos. Un ejemplo claro de esta necesidad de sabiduría es la vida de Salomón, el rey más sabio que haya existido según la Biblia. Cuando Salomón ascendió al trono, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. ¿Qué eligió Salomón? Dame sabiduría y un corazón entendido para que pueda gobernar a este pueblo tan grande. Primera Reyes 3:9. Salomón podría haber pedido riqueza, poder o una vida larga, pero reconoció que la sabiduría era lo que realmente necesitaba para ser un buen líder. Y como resultado, Dios no solo le dio la sabiduría que pidió, sino también riquezas y honor, porque Salomón buscó lo correcto primero. Este ejemplo es vital para nosotros. A menudo buscamos respuestas rápidas para nuestros problemas, pero olvidamos que el verdadero camino a la solución comienza al pedir sabiduría. La sabiduría de Dios es lo que nos permite tomar decisiones que honren su nombre y conduzcan nuestra vida por los senderos correctos. Esto no quiere decir que siempre sabremos todas las respuestas al instante o que nunca cometeremos errores. Pero cuando reconocemos que necesitamos a Dios y su sabiduría, Él nos guía paso a paso. Él nos enseña a caminar con prudencia y nos da el entendimiento necesario para enfrentar las dificultades. Es importante resaltar que pedir sabiduría no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual, es un acto de humildad. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, estamos abriendo espacio en nuestro corazón para que Dios actúe. Dios se complace cuando venimos a Él con humildad y sinceridad. Y esa disposición a aprender de Él es lo que abre las puertas a su sabiduría. A lo largo de toda la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios se revela con aquellos que le buscan con un corazón sincero. La sabiduría divina no es algo que se otorga a los autosuficientes, sino a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que saben que sin Él nada pueden hacer. Y aquí está la clave. Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche. No importa cuántas veces le hayas pedido antes o cuántas veces sientas que has fallado, Él no te va a juzgar. Su sabiduría está disponible para todos, ¿no? Sin importar su pasado, sus errores o sus limitaciones. Si lo buscas, te será dada, pero primero debes reconocer tu necesidad de Él. Ahora bien, ¿cómo sabes si realmente estás buscando sabiduría de Dios? La respuesta está en cómo vives tu vida. Si tomas decisiones basadas únicamente en tu entendimiento, es posible que no estés buscando la sabiduría de Dios, sino tu propia interpretación de las cosas. Buscar la sabiduría de Dios requiere que tomes un paso de fe, que confíes en que sus caminos son mejores que los tuyos, que su plan es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Esto no siempre será fácil. Habrá momentos en que la sabiduría de Dios te lleve por un camino diferente al que tú esperabas. Puede que Él te pida que hagas algo que no entiendas completamente en ese momento, pero al seguir su guía, verás que su sabiduría tiene un propósito más grande que lo que puedes ver ahora. En esos momentos de incertidumbre, recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Él no te dejará sin dirección, sino que te guiará con un propósito eterno en mente. Y así, el primer paso hacia la sabiduría que Dios quiere ofrecerte es tan simple como reconocer tu necesidad de Él. No es una cuestión de ser perfecto o tener todo bajo control. Es simplemente una invitación a humillarte, a reconocer que no puedes hacerlo solo y a buscar su ayuda.
Si haces esto con un corazón sincero, verás cómo la sabiduría de Dios comienza a transformar cada aspecto de tu vida. Y no hay mayor bendición que esa. La sabiduría que Dios te ofrece está disponible para ti hoy, ahora mismo. No importa lo que estés enfrentando, no importa cómo te sientas en este momento, Dios está dispuesto a darte la sabiduría que necesitas. Pero primero, debes dar el paso de pedirla, de reconocer que la necesitas. Hazlo con fe y Él te responderá. La sabiduría divina está más cerca de lo que imaginas. Y una de las formas más directas de acceder a ella es a través de la oración. Pero, ¿sabías que al pedir sabiduría a Dios, no solo estás pidiendo algo que te ayudará en los momentos de crisis, sino que estás participando en una relación íntima con Él? La invitación que Dios te hace es clara. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Este versículo no es solo una promesa, es una invitación activa a acercarnos a Dios, a hablar con Él, a pedir lo que necesitamos con un corazón sincero. Al orar no solo estamos buscando respuestas rápidas, sino que estamos abriendo nuestras vidas a la dirección de nuestro Creador. La oración se convierte en el vehículo a través del cual recibimos esa sabiduría. No es simplemente hablar a Dios para contarle nuestras necesidades, sino una conversación profunda donde Él nos responde, nos guía y nos forma. En este proceso, la sabiduría que Él nos otorga no solo transforma nuestras decisiones, sino también nuestra manera de ver el mundo. Es importante comprender que al pedir sabiduría, no estamos simplemente haciendo una solicitud a un ser lejano o impersonal. Estamos hablando con un Padre que sabe lo que necesitamos incluso antes de pedirlo. En Mateo 7, 9, 11, Jesús nos recuerda que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? La sabiduría que Dios nos da no es solo para guiar nuestras decisiones, sino también para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a su voluntad, para ver la vida desde su perspectiva. No es una sabiduría superficial, sino profunda y transformadora. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos claros de cómo Dios respondió a aquellos que buscaron su sabiduría a través de la oración. Salomón, al convertirse en rey de Israel, reconoció la magnitud de la tarea que tenía por delante. En un sueño, Dios se le apareció y le ofreció pedir lo que quisiera. Salomón con sabiduría pidió precisamente lo que necesitaba. Dame sabiduría y un corazón entendido para que pueda gobernar a este pueblo tan grande. Media esa salí ora y curará de ese reda de 9. Al hacerlo, Salomón no solo reconoció su incapacidad, sino que entendió que necesitaba la dirección divina para cumplir con su propósito. Y Dios le otorgó esa sabiduría, además de riquezas y honor, porque primero buscó lo correcto. Pero lo que realmente debemos destacar de esta historia no es solo que Salomón pidió sabiduría, sino cómo lo hizo. Él no pidió por poder, por riqueza o por un reino sin desafíos. Pidió sabiduría para servir mejor a Dios y a su pueblo. Esta es una clave importante. Cuando pedimos sabiduría a Dios, nuestra motivación debe ser la correcta. Pedir sabiduría no es solo para tomar mejores decisiones en nuestra vida personal o profesional, sino para alinearnos con la voluntad divina, para que nuestras elecciones glorifiquen a Dios y contribuyan al bien de los demás. La oración por sabiduría entonces no es solo una cuestión de solicitar algo, sino de someternos a la voluntad de Dios. Al hacerlo,
estamos abriendo nuestro corazón para recibir lo que Él quiere darnos. Es en este proceso de rendición y humildad que recibimos la verdadera sabiduría, aquella que transforma nuestra forma de pensar, que redefine nuestra percepción de lo que es verdaderamente importante. Es crucial entender que pedir sabiduría es también un acto de fe. Creer que Dios nos dará lo que necesitamos, no en el tiempo ni de la forma que imaginamos, sino de acuerdo a su perfecta voluntad. A veces podemos esperar respuestas inmediatas, pero la sabiduría de Dios no siempre se da de manera instantánea. A menudo, Él nos guía paso a paso, mostrándonos lo que necesitamos saber cuando estamos listos para recibirlo. En Proverbios 3, 5, 6, se nos instruye a confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un recordatorio de que aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nos guiará si estamos dispuestos a seguir su camino, paso a paso. Al orar por sabiduría debemos hacer más que pedir por respuestas inmediatas. Necesitamos estar dispuestos a escuchar. La sabiduría de Dios no solo llega a través de palabras que escuchamos en oración, sino también a través de su palabra escrita, que ilumina nuestro entendimiento y nos guía en cada aspecto de nuestra vida. En 2 Timoteo 3, 16, 17 leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios habla a través de su palabra, y al estudiar las Escrituras con un corazón dispuesto, estamos abriendo un canal de sabiduría que nos ayudará a tomar decisiones sabias y a vivir conforme a su voluntad. Es importante también recordar que la sabiduría no es algo que se obtiene solo en momentos de necesidad. La sabiduría de Dios debe ser buscada de manera constante. La relación con Él no debe limitarse a momentos de crisis o incertidumbre. Dios desea que vivamos buscando su sabiduría en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en las decisiones cotidianas. Cada oración por sabiduría, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que pedimos dirección en cualquier área de nuestra vida, estamos estableciendo una conexión más profunda con Dios, que a su vez nos capacita para ser más sabios, más prudentes y más semejantes a Cristo. Así, pedir sabiduría es una forma de rendirse a la dirección de Dios. Es reconocer que, aunque tengamos el deseo de actuar según nuestras propias ideas y deseos, Dios tiene un plan mejor para nosotros. Al someternos a su voluntad y buscar su sabiduría, nos alineamos con el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Este proceso puede ser desafiante porque nuestra naturaleza humana tiende a querer controlar las cosas y hacerlas a nuestra manera. Sin embargo, es a través de este proceso de entrega y humildad que recibimos la sabiduría verdadera, la que no solo nos guía en momentos difíciles, sino que nos transforma día tras día. Al hablar con Dios, no solo estamos pidiendo una solución rápida o una respuesta directa, sino que estamos buscando un cambio profundo en nuestro ser, una transformación que nos permita vivir de acuerdo a su voluntad y que nos conduzca a una vida llena de propósito. Es en esa relación continua con Él que encontramos la sabiduría que necesitamos para todos los aspectos de nuestra vida. Si realmente deseas recibir la sabiduría que Dios te ofrece, es fundamental que hagas de la oración por sabiduría un hábito diario. No se trata solo de pedir una vez y esperar una respuesta. La sabiduría divina es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. A medida que nos acercamos más a Dios, estudiamos su palabra y vivimos en obediencia a su guía. La sabiduría que viene de lo alto nos transforma de adentro hacia afuera, guiándonos a una vida
llena de paz, dirección y propósito. Dios quiere que vivas sabiamente, no solo en los momentos difíciles, sino en cada decisión que tomas, grande o pequeña. Él está dispuesto a darte la sabiduría que necesitas, pero es tu responsabilidad buscarla con un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a seguir sus caminos. La sabiduría de Dios es la clave para una vida plena, y la oración es la herramienta principal que Él ha puesto a tu disposición para recibirla. La sabiduría que Dios tiene para ti no es algo que se limita solo a momentos de oración, aunque la oración es una herramienta poderosa para recibirla. Uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado es su palabra. La Biblia no solo es un conjunto de historias antiguas, sino un libro vivo y activo que tiene el poder de transformar cada área de nuestra vida. Cuando Dios te enseña a tener sabiduría, lo hace a través de su palabra, revelando verdades profundas que, al ser aplicadas, te conducen a una vida más plena y alineada con su voluntad. En 2 Timoteo 3, 16, 17 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una promesa increíble. La palabra de Dios tiene el poder de guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. No solo es una fuente de consuelo, sino que es una herramienta activa que Dios usa para darnos sabiduría, instrucción y dirección. Cada versículo, cada historia, cada enseñanza contenida en las Escrituras está destinada a equiparnos para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Cuando lees la Biblia, no estás simplemente leyendo una colección de relatos históricos o principios morales. Estás accediendo a la mente y la voluntad de Dios, quien te guía a través de cada situación que enfrentas. La sabiduría que proviene de las Escrituras no es solo teórica o abstracta, sino práctica y aplicable a tu vida diaria. Cuando te enfrentas a decisiones, dudas o dificultades, la respuesta que necesitas está a menudo allí, entre las páginas de la Biblia, esperando ser descubierta. La sabiduría divina es diferente a la sabiduría humana. El mundo tiene su propia definición de lo que es sabio: la capacidad de acumular riqueza, prestigio o poder, la habilidad para manipular las circunstancias a tu favor. Pero la sabiduría que Dios nos da es mucho más profunda y rica. Es la sabiduría que busca la justicia, la bondad y la paz. En Proverbios 2:6 se nos recuerda: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí vemos que la sabiduría verdadera proviene de Dios. No podemos encontrarla por nuestra cuenta. A través de su palabra, Dios nos enseña a vivir de manera que honre su nombre, que beneficie a los demás y que nos conduzca por el camino de la vida eterna. La clave está en reconocer que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. A menudo pasamos por alto el poder que tiene. Puede que estemos buscando respuestas en todas partes, pero no siempre pensamos en la Biblia como la respuesta definitiva. Sin embargo, la Escritura está llena de enseñanzas que nos orientan sobre cómo vivir sabiamente, cómo tomar decisiones, cómo manejar nuestras relaciones y cómo enfrentar las adversidades. En Salmo 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, ayudándonos a ver las decisiones que debemos tomar, incluso cuando el camino parece incierto. Muchos de nosotros conocemos la Biblia,
o al menos tenemos una idea general de lo que enseña, pero es crucial entender que no se trata solo de conocer la letra, sino de aplicar esos principios a nuestra vida cotidiana. Al leer las Escrituras, no debemos buscar solo conocimiento intelectual, sino también una transformación profunda en nuestro corazón y en nuestra mente. Romanos 12:2 nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La sabiduría que Dios ofrece a través de su palabra tiene el poder de renovar nuestra forma de pensar, moldeando nuestras actitudes, nuestros deseos y nuestras decisiones. La sabiduría de Dios es práctica. No se trata solo de una comprensión abstracta, sino de algo que se vive día a día. Cuando enfrentas decisiones difíciles, la Biblia te da principios claros que te guiarán. La sabiduría bíblica te ayuda a tomar decisiones justas, a tratar a los demás con amor y respeto, y a vivir de acuerdo a los principios de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un consejo clave para tomar decisiones sabias. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta enseñanza es fundamental. Dios te está invitando a que no confíes en tu propio entendimiento limitado, sino que le busques a Él en todo lo que hace. A medida que lees y meditas en su palabra, Él te mostrará el camino a seguir. Sin embargo, hay un elemento esencial en este proceso de recibir sabiduría a través de las Escrituras: la meditación. No se trata solo de leer por leer. Dios quiere que medites en su palabra, que reflexiones profundamente sobre lo que lees y que permitas que esas verdades transformen tu vida. El Salmo 1, 2, 3 describe al hombre sabio como aquel cuya delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación en la palabra de Dios produce frutos abundantes en nuestra vida. Nos da raíces profundas que nos mantienen firmes, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Es importante también tener en cuenta que la sabiduría que proviene de la Escritura es un proceso. No esperes recibir todas las respuestas de inmediato, ni que todo se aclare en el instante. La sabiduría de Dios es revelada progresivamente, conforme a nuestro crecimiento en Él. A medida que lees la Biblia y permites que su palabra habite ricamente en ti, las piezas del rompecabezas de tu vida comenzarán a encajar de manera sorprendente. Habrá momentos en que algo que leíste en el pasado cobrará un nuevo significado y te ofrecerá la respuesta que necesitas en el presente. Dios ha puesto a su palabra como un recurso vital para la sabiduría. Al meditar en ella, no solo estarás ganando conocimiento, sino también aprendiendo a vivir de acuerdo a los principios eternos que Él ha establecido. La sabiduría que proviene de la Escritura te da el discernimiento necesario para caminar sabiamente en este mundo, para ser una luz en la oscuridad y para tomar decisiones que glorifiquen a Dios en todo lo que hace. A lo largo de tu vida habrá momentos en los que enfrentarás decisiones que parecerán complicadas o inciertas. Pero recuerda que la respuesta siempre estará al alcance de tu mano. Si buscas la sabiduría de Dios en su palabra, Él te guiará con certeza. En cada página, Dios te ofrece la sabiduría que necesitas. No se trata solo de conocer lo que está escrito, sino de permitir que esas palabras se conviertan en la base sobre la cual construyas tu vida. La sabiduría de Dios no solo te llevará a tomar decisiones más sabias,
sino que también te transformará, renovará tu mente y te hará crecer en tu relación con Él. Al meditar en las Escrituras, aprenderás a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y, como resultado, vivirás de manera más plena, más justa y más fiel a su voluntad. Hay algo profundamente transformador en el temor a Dios. Es un concepto que a menudo se malinterpreta porque muchos piensan que el temor implica miedo, como si fuéramos a ser castigados o rechazados por nuestros errores. Sin embargo, el temor a Dios es mucho más que eso. Es una reverencia profunda y una admiración inquebrantable hacia el Creador. Es el entendimiento de que Él es infinitamente sabio, justo y santo, y que su sabiduría es la única que puede guiarnos verdaderamente por el camino de la vida. El verdadero temor de Dios no nos aleja de Él, sino que nos acerca con un corazón humilde, dispuesto a aprender y a seguir su voluntad. La sabiduría comienza con este temor reverente. En Proverbios 9:10 encontramos la clave. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí la Escritura nos muestra que el inicio de toda verdadera sabiduría se encuentra en una relación correcta con Dios, en un entendimiento profundo de su grandeza y poder. Sin este temor, la sabiduría humana es limitada y frágil, pero cuando nos acercamos a Él con reverencia, nuestras decisiones reflejan una claridad que solo Él puede darnos. El temor de Dios no es solo un principio abstracto, es algo que se traduce en cada aspecto de nuestra vida. Nos lleva a hacer elecciones sabias, a discernir lo que es bueno de lo que es malo y a caminar por el camino de la justicia. Cuando tememos a Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos para complacer nuestros propios deseos, sino para honrar a aquel que nos ha creado. Este temor transforma nuestras decisiones cotidianas, porque nos da una nueva perspectiva. No vemos el mundo solo a través de nuestros ojos, sino a través de la sabiduría de Dios. Este principio de sabiduría, basado en el temor de Dios, es fundamental para poder tomar decisiones sabias. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que no sabemos qué hacer, donde las opciones son muchas y nuestras emociones nos nublan la mente. En esos momentos el temor a Dios nos da la capacidad de parar, reflexionar y considerar su voluntad. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Este versículo es una invitación a abandonar nuestra confianza en la lógica humana o en nuestra propia capacidad de razonar y a confiar plenamente en la dirección divina. Nos recuerda que Dios es el único capaz de enderezar nuestros caminos, guiarnos cuando nos sentimos perdidos y darnos el discernimiento necesario para tomar las decisiones correctas. Es fácil caer en la trampa de confiar en nuestra propia sabiduría, sobre todo cuando creemos que tenemos el control. Pero la sabiduría humana es limitada y finita. Incluso los más sabios entre nosotros se enfrentan a momentos de incertidumbre, donde no saben qué camino tomar. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía divina. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Esta advertencia nos recuerda que nuestros propios juicios, basados en nuestra visión limitada, pueden llevarnos por caminos equivocados. Solo cuando nos sometemos al temor de Dios, cuando buscamos su voluntad y nos alineamos con su sabiduría, encontramos el camino que conduce a la vida. Una de las formas más prácticas en que el temor a Dios influye en nuestra sabiduría
es a través del discernimiento. Cuando tememos a Dios, aprendemos a ver las cosas desde su perspectiva. En lugar de tomar decisiones impulsivas o guiadas por nuestras emociones, comenzamos a buscar la verdad y la justicia en todo lo que hacemos, ¿no? El temor de Dios nos lleva a hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Nos da la fuerza para mantenernos firmes en nuestras convicciones, sabiendo que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de nuestro Creador. En la vida cotidiana, el temor a Dios se manifiesta de muchas maneras. Cuando tomamos decisiones en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas o en cómo tratamos a los demás, la sabiduría divina se convierte en un faro que nos guía. Por ejemplo, cuando estamos tentados a actuar por venganza, el temor de Dios nos recuerda que la venganza es mía, dice el Señor, Romanos 12:19, y nos lleva a optar por el perdón y la reconciliación. Cuando enfrentamos la tentación de seguir el camino fácil, el temor a Dios nos recuerda que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Cada decisión, grande o pequeña, se ve a través del filtro de nuestra reverencia por Él. La sabiduría que viene del temor de Dios no es solo para momentos de crisis, sino para cada aspecto de nuestra vida diaria. Este principio de sabiduría tiene un impacto transformador en nuestras relaciones con los demás. Cuando tememos a Dios, aprendemos a tratar a los demás con respeto y humildad, porque entendemos que cada ser humano es creado a imagen de Dios. El temor de Dios nos lleva a ser más compasivos, más generosos, más pacientes. Sabemos que Dios nos ha perdonado mucho y por lo tanto debemos perdonar a los demás. Sed misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso. Lucas 6:36. Al vivir con el temor de Dios en nuestro corazón, somos reflejos de su amor y sabiduría, y eso impacta profundamente en nuestras relaciones con los demás. El temor a Dios también nos permite discernir lo que es realmente importante. En un mundo lleno de distracciones, el temor de Dios nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente tiene valor eterno. Sabemos que las riquezas materiales y el éxito mundano no son lo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo nos recuerda que al poner a Dios en primer lugar, las demás cosas encajarán en su lugar. El temor de Dios nos lleva a buscar su reino y su justicia, sabiendo que en Él está nuestra verdadera paz y satisfacción. La sabiduría que viene del temor de Dios también se traduce en integridad. Cuando tememos a Dios, sabemos que Él ve todo, que no podemos ocultar nada de su mirada. Esto nos lleva a vivir con honestidad, sin tratar de engañar o manipular las situaciones a nuestro favor. El temor a Dios nos lleva a vivir de acuerdo a su verdad, sin importar las consecuencias o lo que piensen los demás. Sabemos que la verdad os hará libres, Juan 8:32. Y es a través de la verdad que encontramos paz y dirección. El temor de Dios no solo transforma nuestras decisiones, sino que también nos da sabiduría para entender su voluntad. Cuando vivimos en reverencia a Él, nuestros corazones y mentes están más abiertos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de la oración, a través del consejo sabio de otros creyentes y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero todo comienza con el temor reverente que tenemos hacia Él, reconociendo que Él es el único que tiene la sabiduría perfecta para guiarnos. El temor a Dios nos permite ver lo que es eterno. En un mundo que valora lo temporal, el temor de Dios nos lleva a enfocar nuestra vida en las cosas que realmente importan:
la justicia, la paz, el amor, la bondad. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que estamos llamados a vivir de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. En última instancia, la sabiduría que viene del temor de Dios es la sabiduría que nos da vida, nos conduce a la verdadera libertad. No una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en plenitud y paz. Esta sabiduría nos guarda, nos protege y nos guía por el camino de la justicia. Nos da la capacidad de tomar decisiones que no solo son sabias, sino que reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Y todo comienza con el temor reverente a Dios, un temor que no nos aleja de Él, sino que nos acerca más a su corazón. Cuando tememos a Dios, vivimos sabiendo que Él está con nosotros en cada paso, guiándonos con su infinita sabiduría hacia una vida de propósito y bendición. La sabiduría que Dios nos ofrece no es un conocimiento abstracto o algo que solo se obtiene en los momentos de quietud. No es una fórmula sencilla que se pueda leer y aplicar al instante, como si fuera una receta. La verdadera sabiduría divina se forja en la experiencia de la vida misma, en los altibajos que atravesamos, en las pruebas y en las luchas que enfrentamos. Aprender de nuestros errores y de las circunstancias que nos rodean es una parte esencial del proceso de madurar en sabiduría. No estamos llamados a ignorar el dolor ni a pasar por alto las dificultades, sino a ver cómo Dios usa todo eso para enseñarnos y moldearnos conforme a su voluntad. En Romanos 5, 3, 4 el apóstol Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta es una verdad profunda. Las dificultades y los fracasos, lejos de ser obstáculos que nos apartan de Dios, son oportunidades que Él usa para refinar nuestra fe y aumentar nuestra sabiduría. Dios no permite que pasemos por pruebas innecesarias, sino que en su soberanía las utiliza para enseñarnos lecciones de vida que nos hacen más sabios, más compasivos y más alineados con su voluntad. Cada experiencia, cada error y cada acierto son oportunidades divinas para aprender. Pero para que esa sabiduría se haga efectiva en nuestras vidas, debemos ser dispuestos a aprender. El orgullo y la autosuficiencia nos impiden ver las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Cuando caemos en la tentación de pensar que lo sabemos todo, que nuestras propias decisiones son siempre las correctas, cerramos la puerta a la sabiduría que viene de la experiencia. La verdadera sabiduría empieza con la humildad, con el reconocimiento de que no somos perfectos y que necesitamos la guía de Dios, incluso a través de nuestras propias fallas. La sabiduría divina se muestra en la capacidad de aprender de lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas. En el libro de Proverbios se nos dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 10:8. Este versículo refleja una verdad fundamental. La sabiduría no solo se obtiene a través del conocimiento teórico o de lo que leemos en los libros, sino también a través de la capacidad de recibir y aprender de las lecciones que la vida misma nos ofrece. La experiencia es un maestro que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a tomar decisiones con discernimiento y para ayudarnos a ver el mundo desde una perspectiva más divina. A menudo, la sabiduría que adquirimos no proviene de las victorias, sino de los fracasos. En medio de las dificultades, descubrimos la profundidad de la gracia de Dios y cómo Él nos usa, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos.
La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron de sus errores y de sus pruebas. David, por ejemplo, fue ungido como rey cuando era joven, pero su vida estuvo marcada por luchas, decisiones erróneas y, sí, también por fracasos. Sin embargo, a través de esas dificultades, David fue moldeado y refinado. En su arrepentimiento, en su lucha por entender la justicia de Dios y en su deseo de vivir conforme al corazón de Dios, encontramos la verdadera sabiduría. Él escribió en los Salmos: antes que fuera afligido, erraba, pero ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. Este versículo resalta la idea de que las dificultades en la vida, si son vistas a través de los ojos de la fe, pueden convertirse en oportunidades para aprender y crecer en sabiduría. Este principio también es evidente en la vida del apóstol Pedro, un hombre que caminó con Jesús, que fue testigo directo de su poder y autoridad, pero que también experimentó las caídas más dolorosas. Negó a su maestro 3 veces antes de la crucifixión. Un fracaso que marcaría su vida. Sin embargo, es precisamente de ese fracaso que Pedro aprendería una de las lecciones más poderosas sobre la gracia y el perdón. Jesús, después de su resurrección, le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. Este momento de restauración no solo fue una lección de perdón, sino una lección de sabiduría práctica. Las caídas no definen nuestra vida si estamos dispuestos a aprender de ellas y a volver al Señor con un corazón humilde. La sabiduría que Dios nos da a través de la experiencia no es solo para el pasado, también es para el futuro. Aprender de lo que hemos vivido, tanto de los buenos como de los malos momentos, nos prepara para las decisiones que tomaremos mañana. En Eclesiastés 3:1 se nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad nos recuerda que cada temporada de nuestra vida tiene un propósito divino. Dios no permite que nada ocurra sin razón. Si aprendemos a ver nuestras experiencias como lecciones enseñadas por Él, nuestra sabiduría aumentará. Una parte importante de la sabiduría que viene de la experiencia es la capacidad de perdonar. La experiencia de ser heridos, de ser traicionados o de sufrir injusticias, si no se maneja adecuadamente, puede dejarnos amargados y resentidos. Pero Dios nos llama a ver esas experiencias como oportunidades para practicar la misericordia, el perdón y la restauración. La sabiduría que viene de la experiencia nos enseña a liberar a otros y a nosotros mismos de la carga del rencor. En Mateo 18, 21, 22, Jesús dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón es una de las lecciones más profundas que aprendemos a través de la experiencia. Y es también una de las señales más claras de que estamos creciendo en sabiduría. La sabiduría también se muestra en la capacidad de reconocer lo que es eterno frente a lo temporal. A menudo estamos tan absorbidos por las preocupaciones cotidianas que perdemos de vista lo que realmente importa. En Filipenses 3:8, Pablo nos enseña: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Este versículo revela la sabiduría de entender que todo lo que tenemos aquí en la tierra es pasajero, pero lo que ganamos en Cristo tiene valor eterno. Las pruebas de la vida nos enseñan a no aferrarnos a lo que es temporal, sino a valorar lo eterno. Y eso cambia nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa. Dios también usa las experiencias de los demás para enseñarnos sabiduría. A través de las historias de aquellos que han caminado antes que nosotros,
podemos aprender valiosas lecciones. En la comunidad cristiana podemos ver cómo Dios ha obrado en la vida de otros, sus pruebas, sus luchas, y cómo han visto la mano de Dios en medio de ellas. Es importante estar dispuestos a aprender no solo de nuestras propias experiencias, sino también de las experiencias de los demás. El consejo sabio de un hermano o hermana en la fe puede ayudarnos a evitar errores y a tomar decisiones más alineadas con la voluntad de Dios. La sabiduría que Dios nos da a través de la experiencia no solo tiene valor para nuestra vida personal, sino también para la vida de la comunidad. Cuando aprendemos de nuestras pruebas y compartimos lo que hemos aprendido, edificamos a otros en la fe. Este es uno de los mayores dones que podemos ofrecer. El testimonio de cómo Dios nos ha enseñado a través de nuestras luchas y cómo Él ha usado esas experiencias para hacernos más sabios y más semejantes a Cristo. Finalmente, la sabiduría adquirida a través de la experiencia nos lleva a la esperanza. No importa cuán difícil haya sido el pasado, la sabiduría que Dios nos da nos enseña a confiar en Él para el futuro. Como Pablo escribe en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en el pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La sabiduría que viene de la experiencia nos da paciencia, nos da consuelo y nos da esperanza, sabiendo que Dios usa cada circunstancia para nuestro bien y para su gloria. La sabiduría de la experiencia no es solo un resultado de los aciertos y los logros, sino también de las caídas, los errores y las pruebas. Al final es el reconocimiento de que todo lo que hemos vivido bajo la mano soberana de Dios tiene un propósito eterno. Si aprendemos de cada experiencia, Dios nos llevará a una vida de mayor sabiduría, más madura, más llena de discernimiento y más alineada con su voluntad. La verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de ver su mano guiando cada paso y en ser fieles a aprender de cada lección que la vida nos ofrece. La sabiduría de Dios no es algo abstracto ni lejano. No es solo un conjunto de principios que se encuentran en las Escrituras, ni es solo una sensación de bienestar cuando oramos. La verdadera sabiduría divina es algo que se debe aplicar en cada momento de nuestra vida, en cada decisión que tomamos y en cada acción que realizamos. La sabiduría de Dios no es solo para los momentos solemnes de la vida, sino para lo cotidiano. Se trata de cómo respondemos en las conversaciones diarias, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones en el trabajo, cómo educamos a nuestros hijos y cómo enfrentamos las dificultades. La sabiduría de Dios transforma cada aspecto de nuestra vida cuando decidimos vivir bajo su dirección. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo nos recuerda que la sabiduría debe ser nuestra prioridad. No solo debemos buscarla en los momentos difíciles, sino también en los aspectos más simples y cotidianos de nuestra existencia. Al comprender que la sabiduría es más que un conocimiento teórico, nos damos cuenta de que Dios desea que cada parte de nuestra vida refleje su sabiduría. Y esta sabiduría divina, lejos de ser distante o desconectada de la realidad, tiene un impacto directo en cómo vivimos. Para aplicar la sabiduría divina, es fundamental entender que se trata de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Decisiones que no están basadas en nuestros propios deseos, impulsos o ambiciones,
sino en los principios eternos que Él ha revelado en su palabra. Muchas veces las decisiones que enfrentamos no son tan claras como quisiéramos. La vida no siempre presenta opciones evidentes entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre varias opciones que pueden parecer igual de viables desde una perspectiva humana. La sabiduría divina se muestra cuando buscamos y aplicamos el entendimiento que proviene de Dios, confiando en que Él nos guiará por el camino correcto. En Santiago 1:5 se nos hace una promesa poderosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la invitación abierta de Dios a recibir su sabiduría. Él no solo desea darnos respuestas a nuestras preguntas, sino también que aprendamos a vivir sabiamente cada día. Cuando pedimos sabiduría, no solo estamos buscando una respuesta para una situación específica, sino que estamos pidiendo la capacidad de aplicar los principios divinos a todas las áreas de nuestra vida. En este sentido, la sabiduría no es un conocimiento estático, sino una guía viva, activa, que nos acompaña y nos dirige en cada paso. La sabiduría divina también tiene un impacto en la forma en que tratamos a los demás. En Proverbios 15:1 se nos enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la interacción con las personas, especialmente en momentos de conflicto o tensión, la sabiduría de Dios se revela en cómo elegimos responder. La sabiduría no siempre es hablar lo primero que nos viene a la mente o defender nuestro punto de vista a toda costa. La sabiduría de Dios nos enseña a escuchar, a ser lentos para enojarnos, a ser pacientes y a responder con amor. Cuando tomamos el tiempo para pensar antes de actuar, buscando la dirección de Dios, nuestras palabras y acciones tienen el poder de traer paz, restauración y entendimiento. La sabiduría divina también nos enseña a tomar decisiones financieras sabias. La manera en que manejamos el dinero refleja lo que valoramos y lo que creemos. En Proverbios 3, 9, 10 se nos instruye: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una invitación a reconocer que nuestras finanzas no nos pertenecen, sino que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Vivir con sabiduría implica reconocer que el dinero debe ser usado de manera que honre a Dios, no solo para nuestro beneficio personal, sino para bendecir a otros y expandir su reino. La sabiduría financiera no se trata solo de acumular riquezas, sino de administrar lo que Dios nos ha dado, de manera que refleje su carácter generoso. Al aplicar la sabiduría divina en nuestra vida diaria, también debemos considerar cómo manejamos el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y la sabiduría divina nos enseña a usarlo sabiamente. En Efesios 5, 15, 16, el apóstol Pablo nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivir sabiamente implica reconocer que cada momento que Dios nos da es precioso y que debemos aprovecharlo para su gloria. Esto no significa que debamos vivir siempre ocupados o apurados, sino que debemos ser intencionales en cómo utilizamos nuestro tiempo, enfocándonos en lo que realmente tiene valor eterno. La sabiduría divina también se refleja en nuestras relaciones personales. En Efesios 4:2 se nos instruye a vivir con humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Las relaciones humanas son una de las áreas donde más necesitamos la sabiduría de Dios. Vivir sabiamente en nuestras relaciones implica practicar la paciencia, la comprensión y el perdón. A menudo el impulso humano es reaccionar impulsivamente, defender nuestros derechos o actuar desde el enojo o el resentimiento. Pero la sabiduría divina nos enseña a responder con amor, a ser lentos para la ira y a perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados por Dios. La verdadera sabiduría en las relaciones se refleja en la capacidad de poner a los demás por encima de nosotros mismos, de buscar la paz y la reconciliación y de edificar a otros con nuestras palabras y acciones. En nuestro trabajo, la sabiduría divina se muestra en nuestra integridad. Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando vivimos con sabiduría, no trabajamos solo para obtener una recompensa humana, sino que entendemos que todo lo que hacemos, por pequeño o grande que sea, tiene un propósito eterno. Vivir con integridad y excelencia en nuestro trabajo refleja el carácter de Dios. La sabiduría nos enseña a ser responsables, a ser honestos y a realizar nuestro trabajo con el máximo esfuerzo, sabiendo que estamos sirviendo a Dios en todo lo que hacemos. La sabiduría divina también nos guía cuando enfrentamos desafíos y pruebas. En Santiago 1:2-5 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas y los desafíos son una oportunidad para aplicar la sabiduría divina. A través de la sabiduría que proviene de Dios, aprendemos a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y madurar en nuestra fe. La sabiduría nos enseña a mantener una perspectiva eterna, sabiendo que lo que enfrentamos en este momento no es más grande que el propósito de Dios en nuestras vidas. La sabiduría de Dios no solo afecta nuestras decisiones, sino también nuestro carácter. A medida que tomamos decisiones sabias basadas en los principios divinos, comenzamos a reflejar más plenamente el carácter de Cristo en nuestra vida. En Proverbios 2:6 se nos dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A través de su sabiduría somos transformados y nos volvemos más como Él. La sabiduría divina no solo cambia lo que hacemos, sino lo que somos, transformándonos de adentro hacia afuera. Vivir con sabiduría divina es un proceso continuo. No se trata solo de tomar decisiones correctas en un momento determinado, sino de vivir una vida que refleje constantemente la sabiduría que viene de Dios. Cada área de nuestra vida, desde las relaciones hasta el trabajo, desde el manejo del tiempo hasta la forma en que enfrentamos los desafíos, puede ser transformada por la sabiduría de Dios. Cuando buscamos y aplicamos su sabiduría, experimentamos una vida plena, dirigida por su Espíritu y alineada con su propósito eterno. Al final del día, la sabiduría divina no es un destino, sino un camino. Es un viaje continuo, un proceso que nunca termina mientras estemos en esta vida. La sabiduría que Dios quiere enseñarnos no se encuentra en una simple respuesta a cada problema, sino en cómo vivimos con Él. Confiamos en su guía y aprendemos a caminar cada día con la seguridad de que su sabiduría nos acompaña. No importa lo que enfrentes ahora mismo, la clave es entender que cada paso dado bajo la dirección de Dios te acerca más a la comprensión profunda
de lo que Él tiene preparado para ti. Dios no solo quiere que sepas lo que está bien o mal, sino que se transforme tu corazón para que el discernimiento y la sabiduría se conviertan en una segunda naturaleza en ti. La sabiduría que viene de Él no es algo que se adquiere simplemente con conocimiento. Es algo que se vive, se experimenta a través de la relación íntima con Él, en cada oración, en cada paso de fe y en la constante voluntad de alinearnos con su corazón. Dios no nos llama a vivir sabiduría solo en los momentos de crisis, sino en cada decisión diaria, en cada conversación, en cada pequeño gesto que hace que nuestra vida sea un reflejo de su amor y su verdad. El propósito de buscar sabiduría divina es mucho más profundo que simplemente tener las respuestas correctas. Se trata de conocer el corazón de Dios, de entender su perspectiva sobre el mundo, sobre nuestras relaciones y sobre nuestros propios desafíos. Es un proceso transformador que nos lleva a descubrir que su sabiduría está disponible no solo para nuestros momentos de debilidad, sino también para nuestra fortaleza, para guiarnos a ser quienes Él nos ha llamado a ser. Cada lección que aprendemos, cada desafío que enfrentamos, nos moldea y nos prepara para vivir según el propósito divino, en paz con Él y con nosotros mismos. Hoy, Dios te invita a confiar en su sabiduría con una entrega total, a permitir que su voz sea la que guíe tus decisiones, a abrir tu corazón a la revelación que Él tiene para ti en su palabra. Si alguna vez te has sentido perdido, incapaz o incluso inmerecedor de su sabiduría, recuerda que Él promete dártela abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. No importa lo que hayas vivido o lo que estés enfrentando ahora, Dios está listo para revelarte más de su verdad, para que vivas con una sabiduría que trascienda cualquier comprensión humana. La sabiduría de Dios no es solo para los grandes momentos, sino para las pequeñas decisiones diarias. Es para las horas de incertidumbre y las mañanas llenas de dudas. Es para los momentos en que nos sentimos agobiados por el peso del futuro. La sabiduría divina no promete que la vida será fácil o sin problemas, pero sí garantiza que con ella podemos caminar en paz, sabiendo que cada paso está guiado por su amor. Y a través de esa sabiduría descubrimos que, a pesar de nuestras limitaciones, todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad ya ha sido provisto en Cristo. Finalmente, recuerda que la sabiduría no es un objetivo que alcanzamos, sino una forma de vida que elegimos. Es vivir bajo el dominio de Dios, buscando su rostro, confiando en su plan y permitiendo que cada día nos acerque más a conocerle y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. El viaje de la sabiduría divina es una invitación abierta a vivir en plenitud, a caminar en una relación dinámica con el Creador, quien desea revelarte lo mejor de lo que Él tiene para ti. ¿Estás dispuesto a caminar este camino de sabiduría? La invitación está ahí, esperando que des el siguiente paso hacia una vida transformada por la sabiduría de Dios.